¿Por qué Dios permitió que fueras humillado? ¿Por qué dejó que te rechazaran, te menospreciaran y te hicieran sentir insignificante? ¿Acaso Dios no vio tus lágrimas? ¿No escuchó tus oraciones cuando clamaste en medio de la desesperación? Tal vez pasaste por momentos en los que el desprecio de los demás te hizo dudar de tu valor. Quizás sufriste humillaciones en tu trabajo, en tu familia, en tu matrimonio o incluso en la iglesia. Y ahora te preguntas, Señor, ¿por qué permitiste esto? ¿Acaso no me amas? Si alguna vez has sentido esto, quiero que sepas algo. No estás solo. Todos, en algún momento de nuestra vida, enfrentamos situaciones de humillación que nos hacen sentir que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero hoy, quiero decirte algo que puede cambiar tu manera de ver lo que has vivido. Dios no permitió tu humillación para destruirte, sino para prepararte. Lo que ahora ves como una injusticia, mañana será la prueba de que Dios siempre estuvo en control. Esa traición, ese abandono, esa burla, esa injusticia que viviste, nada de eso fue en vano. Todo tenía un propósito mayor. Dios ha permitido que pases por la humillación, no para hacerte sufrir sin razón, sino para trabajar en tu carácter, para moldearte, para enseñarte a depender completamente de Él. Porque los que han sido humillados son los que están más cerca de ser exaltados. Tal vez sientes que las palabras hirientes de los demás han dejado cicatrices en tu corazón. Has sido menospreciado, ignorado y tratado como si no tuvieras valor. Pero déjame decirte algo. Dios nunca permite una humillación sin tener una recompensa preparada. La Biblia dice que el que se humilla será exaltado, y esta es una promesa que Dios cumplirá en tu vida. Hoy, en este mensaje, vamos a descubrir juntos por qué Dios permitió tus humillaciones y cómo Él tiene un plan para levantarte en el momento exacto. Veremos que en la Biblia, grandes hombres y mujeres de Dios fueron humillados antes de ser exaltados. José fue vendido como esclavo antes de gobernar Egipto. Ana fue ridiculizada antes de ser madre de un gran profeta. Mefiboset fue olvidado antes de ser restaurado. Incluso Jesús fue humillado y crucificado antes de ser glorificado. Lo que viviste no es el final de tu historia, es solo el proceso antes de la exaltación. Y al final de este mensaje haremos una oración especial para que puedas entregar toda tu humillación a Dios y recibir la fuerza para seguir adelante con fe. Ahora quiero que hagas algo. Si alguna vez has sido humillado y sientes que este mensaje es para ti, escribe en los comentarios: Señor, sé que tienes un propósito en mi vida. Confío en ti, porque cuando declaramos nuestra fe, le demostramos a Dios que creemos en su poder para transformar nuestro dolor en victoria. Quédate hasta el final de este mensaje, porque la respuesta de Dios te sorprenderá. Él tiene un propósito en todo lo que has vivido, y hoy lo vas a descubrir. José era solo un adolescente cuando Dios le mostró un sueño en el que veía su futuro de grandeza. En ese sueño, él veía que sus hermanos se inclinaban ante él. Fue un sueño impactante, pero José no imaginó lo que tendría que pasar antes de ver esa promesa cumplida. Quizás tú también has recibido una promesa de Dios. Tal vez has sentido en tu corazón que fuiste llamado para algo grande, que Dios tiene planes poderosos para ti. Pero en lugar de ver bendición, lo que has experimentado es humillación, injusticia y sufrimiento. ¿No es acaso la misma historia de José? Cuando José les contó su sueño a sus hermanos, ellos no se alegraron con él. En lugar de eso, sintieron celos, envidia y rabia. Se burlaban de él, lo despreciaban, lo llamaban arrogante. Y un día tomaron una decisión que cambiaría su vida para siempre. Lo golpearon, lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo profundo.
Mientras José lloraba y clamaba por ayuda, sus propios hermanos lo vendieron como esclavo a unos mercaderes que iban camino a Egipto. En un solo día, José pasó de ser el hijo amado de su padre a ser un simple esclavo en una tierra extranjera. De un momento a otro, lo perdió todo. Tal vez algo parecido te ha pasado a ti. Un día tenías estabilidad, seguridad y confianza en el futuro. Pero de repente todo cambió. Fuiste traicionado por personas en quienes confiabas. Alguien te humilló en tu trabajo, en tu familia o en una relación. Te hicieron sentir que no valías nada. Ahora imagina a José siendo arrastrado a Egipto, vendido como si fuera un objeto, como si su vida no tuviera ningún valor. ¿Acaso Dios no estaba viendo esto? ¿Por qué permitió semejante injusticia? Cuando José llegó a Egipto, fue comprado por Potifar, un oficial del faraón. A pesar de haber sido vendido como esclavo, José decidió hacer su trabajo con excelencia. Y Dios estaba con él, bendiciendo todo lo que hacía. José fue prosperado y llegó a ser el administrador de toda la casa de Potifar. Tal vez aquí esperábamos que la historia de José terminara bien, pero no fue así. Justo cuando parecía que las cosas comenzaban a mejorar, otra injusticia llegó a su vida. La esposa de Potifar trató de seducirlo, pero cuando José rechazó su propuesta, ella lo acusó falsamente y lo enviaron a prisión. Otra vez, José fue humillado y tratado como un criminal, aunque no había hecho nada malo. En un solo día pasó de ser el administrador de una gran casa a estar encerrado en una celda oscura. Quizás tú has pasado por algo similar. Justo cuando parecía que tu vida comenzaba a mejorar, todo se vino abajo. Intentaste hacer las cosas bien, pero solo recibiste más dolor, más humillación y más rechazo. Ahora José estaba en prisión, completamente olvidado. Pero Dios no lo había olvidado. Dios estaba permitiendo cada una de estas pruebas porque estaba preparando algo más grande. En la prisión, José interpretó los sueños de dos hombres que habían trabajado para el faraón. Uno de ellos fue liberado, y José le pidió que hablara de él con el faraón para que también lo liberaran. Pero cuando este hombre salió de prisión, se olvidó completamente de José. Años pasaron, años de espera, de incertidumbre, de preguntas sin respuestas. José pudo haber perdido la fe, pudo haberse rendido, pudo haber dejado que la amargura y la desesperanza lo consumieran. Pero no lo hizo. José siguió confiando en Dios, siguió creyendo, aunque todo parecía indicar que su vida no tenía propósito. Y entonces, cuando parecía que todo estaba perdido, sucedió lo inesperado. El faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar, y entonces el hombre que había estado en prisión con José recordó su habilidad para interpretar sueños, y le habló al faraón sobre él. José fue llevado ante el faraón, y en un solo día su vida cambió para siempre. Dios le dio sabiduría para interpretar el sueño del faraón, y en un instante pasó de ser un prisionero olvidado a ser el gobernador de todo Egipto. La misma persona que había sido vendida como esclavo y humillada durante años, ahora tenía autoridad sobre toda la nación. Dios nunca había olvidado a José. Todo lo que había vivido era parte de un proceso. Cada humillación, cada traición, cada lágrima fue usada para prepararlo para el propósito que Dios tenía para él. Y lo más impactante de esta historia es que años después, cuando hubo una gran hambruna, los hermanos de José fueron a Egipto a pedir ayuda, y sin saberlo, tuvieron que inclinarse ante él, cumpliendo así el sueño que José había tenido cuando era un niño. Dios cumplió su promesa. José, en lugar de vengarse, les dijo algo que nos deja una lección de vida. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Génesis 50:20. Esa misma frase
puede aplicarse a tu vida. Las personas que te humillaron, que te traicionaron, que te hicieron sentir insignificante, no lograron destruirte. Dios usará todo eso para bien. No te preocupes por aquellos que te han menospreciado. No te enfoques en la injusticia que has sufrido. Dios no ha terminado su obra en ti. Y cuando llegue el momento, Él te levantará de una manera que sorprenderá a todos los que alguna vez te humillaron. Si hoy estás en el pozo de la humillación, si sientes que todo está en tu contra, recuerda que José también estuvo ahí. Pero su historia no terminó en el pozo ni en la prisión. Terminó en el palacio. Y lo mismo puede pasar contigo. Dios no ha terminado contigo. Si este mensaje ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios: Señor, confío en que transformarás mi humillación en victoria. Ana vivía con una herida en el alma que no podía sanar. Su corazón estaba roto y aunque trataba de ser fuerte, el dolor era constante. Día tras día enfrentaba humillaciones que la hacían sentir invisible, impotente y sin valor. Ana era una mujer piadosa, pero tenía una gran tristeza. No podía tener hijos. En aquella época, la esterilidad no era solo un problema de salud, sino un motivo de vergüenza. Una mujer sin hijos era considerada inútil, sin propósito y sin futuro. Como si el dolor de no poder ser madre no fuera suficiente, su rival, Penina, se burlaba de ella sin descanso. Penina, la otra esposa de su esposo Elcaná, tenía hijos y constantemente le recordaba a Ana su condición. ¿Por qué Dios no te bendice como a mí? Mira mis hijos, mientras tú sigues sin ninguno. Tal vez Dios te ha olvidado. Las palabras de Penina perforaban su corazón como flechas. No era solo el dolor de no tener hijos, era la humillación pública, las miradas de desprecio, los susurros a sus espaldas. Cada vez que la familia subía al templo para adorar a Dios, Penina usaba ese momento para provocarla aún más. Ana lloraba en silencio, sin poder comer, sin poder encontrar consuelo. Tal vez tú también has pasado por algo similar. Tal vez alguien en tu vida te ha humillado, te ha menospreciado y ha hecho que te sientas insignificante. Quizás, como Ana, te has sentido abandonado, sin esperanza y sin fuerzas para seguir adelante. Pero aquí hay algo que debes saber. Dios ve cada lágrima que derramas en secreto. Dios no ignora tu dolor. Y aunque parezca que Él guarda silencio, en realidad está preparando algo mayor. Ana, en lugar de rendirse al dolor, hizo algo que cambió su destino. Un día, después de años de humillación, Ana se levantó y fue al templo a orar. Esta fue una decisión importante. En lugar de quedarse en la tristeza, en lugar de rendirse al dolor, decidió ir a la presencia de Dios y derramar su corazón delante de Él. Y su oración no fue superficial, no fue una oración de rutina. Ana clamó con todo su ser, con un llanto tan profundo que ni siquiera podía emitir palabras. Solo movía los labios, porque su alma estaba deshecha ante la presencia de Dios. Fue un momento tan intenso que el sacerdote Elí pensó que estaba borracha. Pero Ana no estaba borracha, estaba desesperada, estaba en un punto donde solo Dios podía cambiar su historia. Ana hizo un pacto con Dios, le dijo: Señor de los ejércitos, si te dignas mirar mi aflicción y me das un hijo, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida. Esta oración marcó la diferencia. No fue solo un pedido, fue una entrega. Ana no solo quería un hijo para ella, sino para la gloria de Dios. El sacerdote Elí le dijo que Dios había escuchado su oración. Y algo increíble ocurrió. Después de años de lágrimas, después de años de humillación, después de años de sentirse olvidada, Ana salió del templo con paz en su corazón. Y al poco tiempo quedó embarazada y dio a luz a Samuel, quien
Se convirtió en uno de los profetas más grandes de la historia de Israel. El hijo que nació de su humillación fue un hombre que guió a toda una nación. Lo que parecía una maldición, Dios lo convirtió en una bendición para el mundo entero. El mismo Dios que vio a Ana llorar en secreto, el mismo Dios que escuchó su oración desesperada, es el mismo Dios que ve tu sufrimiento y está obrando a tu favor. Tal vez hoy te sientes como Ana antes de recibir su milagro. Tal vez has orado durante años y no has visto respuesta. Tal vez has sido humillado y has sentido que Dios guarda silencio. Pero aquí hay algo que debes recordar. Dios no llega tarde. Dios responde en su tiempo perfecto. La historia de Ana nos enseña que Dios ve cada lágrima que derramas. Dios escucha tu clamor, aunque nadie más lo haga. Dios responde cuando menos lo esperamos. Lo que hoy parece una humillación, mañana será una bendición. No permitas que el dolor te haga dudar del amor de Dios. No permitas que la humillación te haga perder la fe. Dios está trabajando en lo que no puedes ver, y cuando llegue el tiempo de tu bendición, todos los que te humillaron verán la fidelidad de Dios en tu vida. Si tú también has pasado por esto, cuéntanos en los comentarios cómo te ayudó Dios. Quédate hasta el final de este mensaje, porque la respuesta de Dios te sorprenderá. A veces, las humillaciones que enfrentamos no son culpa nuestra. No siempre es por algo que hicimos mal, sino por circunstancias fuera de nuestro control. Hay momentos en la vida en los que el dolor nos golpea de una manera inesperada y sentimos que hemos perdido todo sin haber tenido la oportunidad de luchar. Mefiboset era solo un niño cuando su vida cambió para siempre. Nació en la realeza, era nieto del rey Saúl e hijo de Jonatán, quien era el mejor amigo de David. Como descendiente de un rey, Mefiboset tenía un futuro prometedor. Pero un día, todo se derrumbó. Cuando su abuelo Saúl y su padre Jonatán murieron en la batalla, el reino quedó en caos. En aquellos tiempos, cuando un rey moría y otro tomaba el poder, era común que toda su familia fuera eliminada para evitar posibles reclamaciones al trono. Por temor a que mataran a Mefiboset, su nodriza lo tomó en brazos y salió corriendo para ponerlo a salvo. Pero en su desesperación lo dejó caer. Ese accidente cambió su vida para siempre. Mefiboset quedó lisiado de ambos pies. Un niño que había nacido para ser príncipe, ahora era un inválido. Alguien que había sido destinado a la grandeza, ahora era un hombre incapacitado para luchar, trabajar o defenderse. ¿Acaso no es así como muchos se sienten cuando pasan por una humillación? Tal vez en algún momento tuviste sueños, planes, esperanzas, pero algo pasó en el camino y todo cambió. Tal vez alguien te falló, una traición, una pérdida, una decepción. Tal vez sentiste que la vida te derribó y que ya no hay manera de recuperar lo que perdiste. Mefiboset fue llevado a un lugar llamado Lodebar, un sitio de miseria y olvido. Lodebar significa sin pasto, sin palabras, un lugar desolado, sin vida. Allí pasó años, escondido, sintiéndose inútil, avergonzado y sin esperanza. ¿Alguna vez te has sentido en Lodebar? Lodebar representa el lugar de las humillaciones, de los fracasos, de las oportunidades perdidas. Lodebar es el lugar donde el enemigo quiere que creas que nunca saldrás, que nunca recuperarás lo que perdiste, que nunca serás restaurado. Mefiboset pensaba que su historia terminaría en el olvido, pero lo que él no sabía era que Dios tenía otros planes. Un día el rey David hizo una pregunta inesperada. ¿Queda alguien de la casa de Saúl a quien pueda mostrarle misericordia por amor a Jonatán? Alguien respondió, sí, aún queda un hijo de Jonatán, pero está lisiado de los pies. Observa,
esas palabras. La gente no recordaba a Mefiboset por su identidad, sino por su discapacidad. Así es como muchas veces el mundo nos etiqueta. La gente nos define por nuestras caídas, por nuestros errores, por nuestras heridas. Pero lo que la gente ve como una marca de fracaso, Dios lo ve como una oportunidad para mostrar su gloria. David no preguntó si Mefiboset era fuerte, inteligente o capaz. No le importó su condición, simplemente dijo, «Tráiganlo a mí». En un solo día, Mefiboset pasó de la miseria a la presencia del rey. Imagínalo, años viviendo en el olvido, y ahora de repente está delante del rey David. Seguramente su corazón latía con miedo. Tal vez pensaba que lo llevarían allí para ejecutarlo. Se postró delante del rey y le dijo, «¿Quién soy yo para que mi señor el rey se fije en un perro muerto como yo?» Así se veía Mefiboset, humillado, derrotado, sin valor. Pero David no lo vio como un lisiado. David lo vio como un hijo del pacto. En ese instante, David le devolvió todas las tierras que pertenecieron a su abuelo Saúl. Más aún, le dijo que a partir de ese día comería en la mesa del rey, como si fuera uno de sus hijos. Mefiboset entró en la presencia del rey sintiéndose un perro muerto y salió de allí como un príncipe restaurado. Su historia no terminó en Lodebar. Dios no lo dejó en el olvido. Tal vez tú te has sentido como Mefiboset. Tal vez sientes que tu vida ha sido una caída tras otra. Que las circunstancias te arrebataron lo que más valorabas. Que fuiste llevado a un lugar de miseria, de dolor, de vergüenza. Pero hoy Dios te dice, no has sido olvidado. Todavía hay un propósito para tu vida. Dios no permite la humillación sin tener un plan de restauración. No importa cuánto tiempo hayas estado en Lodebar, Dios ya ha enviado su palabra para sacarte de allí. La historia de Mefiboset nos enseña que no importa cuánto tiempo hayas estado en la humillación, Dios tiene un plan para levantarte. La gente puede olvidarte, pero Dios no lo hará. Lo que el enemigo pensó que sería tu final, Dios lo usará para restaurarte. Tu identidad no está en tu caída, sino en lo que Dios dice de ti. Si Mefiboset hubiera permanecido en Mindoesinde, Lodebar nunca habría conocido la bendición que lo esperaba. No dejes que la humillación te haga creer que ese es tu destino final. Dios no ha terminado contigo. Hay una restauración esperándote. Si este mensaje ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios, «Señor, sé que mi historia no termina en la humillación. Confío en tu restauración». Disfruta este video para que este mensaje llegue a más personas. En este bloque, desarrollaremos el testimonio de Carmen. Su historia nos recordará que Dios sigue exaltando a los humillados hoy en día, así como lo hizo en la Biblia. Carmen se sentía invisible. Todos los días llegaba puntual a su trabajo. Se esforzaba al máximo, intentaba ser amable con todos, pero nada parecía suficiente. Su jefe la ignoraba por completo. Cuando hablaban en reuniones, él no le dirigía la palabra. En más de una ocasión, hizo comentarios sarcásticos sobre su desempeño delante de sus compañeros. Si algo salía mal, Carmen era la primera en ser señalada. Pero cuando algo salía bien, el crédito era para otros. El ambiente de trabajo se volvía cada vez más tóxico. Sus compañeros comenzaron a tratarla con indiferencia, siguiendo el ejemplo del jefe. Había días en que Carmen volvía a casa sintiéndose completamente humillada. Se miraba al espejo y se preguntaba, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué nadie valora mi trabajo? ¿Por qué Dios permite esto? Había trabajado en esa empresa durante 5 años, pero nunca había recibido un ascenso. Vio a personas menos capacitadas que ella subir de puesto, recibir mejores salarios y ser felicitadas. Cada día que pasaba era una batalla emocional.
Su confianza en sí misma comenzó a derrumbarse. Sentía que no importaba cuánto se esforzara, nunca sería reconocida. Una noche, después de otro día agotador, Carmen llegó a casa y se desplomó en el sofá. Sentía que no podía más. Pensó en renunciar, pero en su interior algo le decía que esperara un poco más. Esa noche, con lágrimas en los ojos, tomó su Biblia y comenzó a leer. Sus ojos se posaron en un versículo que parecía escrito para ella. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. 1 Pedro 5:6. Esa palabra penetró en su corazón como una flecha. Dios le estaba diciendo que no tomara venganza por sus propias manos, que no se amargara, que no huyera de la situación. Dios le estaba diciendo que esperara su tiempo. Carmen tomó una decisión. En lugar de enfocarse en la humillación que recibía, decidió enfocarse en Dios. Comenzó a orar todos los días antes de ir al trabajo. Antes de cada reunión, pedía a Dios que le diera paz. En lugar de responder con enojo, comenzó a responder con paciencia. En lugar de quejarse, trabajaba con excelencia. Los días seguían siendo difíciles, pero algo dentro de ella había cambiado. Sabía que Dios la estaba viendo. Sabía que aunque nadie más la valorara, Dios lo hacía. Entonces sucedió algo inesperado. Un día, los directivos de la empresa descubrieron que su jefe estaba involucrado en un caso de corrupción. Fue despedido de inmediato. Cuando se hizo la reestructuración de la empresa, los directivos comenzaron a revisar los registros de desempeño de los empleados. Fue entonces cuando notaron algo. Había una persona que, durante años, había trabajado con dedicación, que había mantenido un desempeño impecable, que no tenía faltas ni quejas en su expediente. Y esa persona era Carmen. Los directivos la llamaron para una reunión. En un solo día pasó de ser una empleada ignorada a recibir una promoción que nunca imaginó. Le ofrecieron un puesto de liderazgo, un aumento de salario y beneficios que jamás había esperado. Las mismas personas que antes la despreciaban, ahora la trataban con respeto. Los compañeros que la habían ignorado, ahora la felicitaban. Dios la había exaltado en el momento perfecto. Cuando Carmen volvió a casa esa noche, tomó su Biblia y abrió en el mismo versículo que había leído semanas atrás. Humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Las lágrimas corrían por su rostro. Dios había cumplido su palabra. Tal vez tú has pasado por algo parecido. Tal vez te has sentido como Carmen, invisible, menospreciado, injustamente tratado. Quizás has trabajado duro, pero nadie lo nota. Has sido fiel, pero no has visto recompensa. Has sido humillado y sientes que Dios guarda silencio. Pero escucha esto. Dios nunca guarda silencio cuando se trata de sus hijos. Dios no permitió la humillación de Carmen sin un propósito. Y tampoco ha permitido la tuya sin razón. Dios no se ha olvidado de ti. Cada vez que fuiste ignorado, cada vez que fuiste menospreciado, cada vez que sentiste que nadie valoraba tu esfuerzo, Dios lo vio todo. Y cuando llegue el tiempo correcto, Él mismo se encargará de levantarte. La historia de Carmen nos enseña que Dios nos ve, incluso cuando el mundo nos ignora. La humillación es solo una etapa antes de la exaltación. Dios recompensa la fidelidad, aunque la respuesta tarde en llegar. Nuestra mayor promoción no viene de los hombres, sino de Dios. Si hoy te sientes como Carmen antes de su ascenso, si te sientes atrapado en la humillación, quiero que sepas algo. Dios no ha terminado contigo. No renuncies. No dejes que el dolor te haga perder la fe. Lo que ahora parece injusto, mañana será el testimonio de cómo Dios te levantó en su tiempo perfecto. Si este mensaje ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios: Señor, confío en que me levantarás en tu tiempo perfecto.
Cuando hablamos de humillación, no hay nadie que haya experimentado un sufrimiento mayor que Jesús. Desde su nacimiento hasta su muerte, su vida estuvo marcada por la humillación. Jesús, el Hijo de Dios, nació en un establo, rodeado de animales y pobreza. No vino a este mundo en la comodidad de un palacio ni con el honor de un rey. Cuando comenzó su ministerio, fue despreciado en su propia tierra. La gente de Nazaret, que lo había visto crecer, se burlaba de él. ¿No es este el hijo del carpintero?, decían con desprecio. Jesús fue llamado falso profeta, mentiroso, blasfemo. Los fariseos y líderes religiosos lo persiguieron constantemente, buscando cualquier motivo para desacreditarlo. Y cuando llegó el momento más difícil de su vida, la humillación que sufrió fue indescriptible. La noche en que fue arrestado, uno de sus propios discípulos, Judas, lo traicionó con un beso. Cuando fue llevado ante el sumo sacerdote, los hombres lo escupieron en el rostro, lo golpearon y se burlaron de él. Los soldados romanos lo azotaron sin misericordia, lo vistieron con un manto púrpura, lo coronaron con espinas y se burlaron, diciéndole: «Salve, Rey de los judíos». En el camino al Calvario, Jesús tuvo que cargar su propia cruz mientras la multitud lo insultaba. Lo desnudaron públicamente, lo clavaron en la cruz y lo dejaron expuesto al ridículo y la vergüenza. Jesús, el Hijo de Dios, fue tratado como el peor criminal. Colgado en la cruz, sufrió el desprecio de todos. Los líderes religiosos pasaban por delante de él y decían con burla: «Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz». Incluso uno de los ladrones crucificados junto a él lo insultó. Jesús lo entregó todo. Su cuerpo fue desgarrado, su sangre derramada, su dignidad pisoteada. Y en su agonía, en su momento de mayor dolor, incluso Dios pareció guardar silencio. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús, el Rey de Reyes, fue humillado hasta lo más profundo. Pero su historia no terminó en la cruz. 3 días después, el mismo Jesús que fue humillado resucitó con gloria y poder. Dios lo exaltó y lo levantó sobre todo nombre, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2:9. Aquel que fue rechazado, hoy es el Rey eterno. El que fue humillado, hoy es el Señor glorificado. El que fue despreciado, hoy es el Salvador del mundo. Jesús nos dejó un camino claro. Si Él, siendo el Hijo de Dios, fue humillado antes de ser exaltado, ¿qué nos hace pensar que nosotros no pasaremos por lo mismo? Jesús dijo: «Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán». Juan 15:20. Si estás pasando por un tiempo de humillación, quiero que sepas que no estás solo. Jesús entiende tu dolor. Él sabe lo que es ser traicionado. Él sabe lo que es ser rechazado. Él sabe lo que es ser humillado sin haber hecho nada malo. Pero también sabe lo que es ser exaltado por Dios en el momento perfecto. La historia de Jesús nos enseña que la humillación nunca es el final, sino el proceso antes de la gloria. Dios nunca abandona a sus hijos, aunque parezca que guarda silencio. El dolor más grande precede las victorias más gloriosas. Si sufrimos con Cristo, también seremos glorificados con Él. Tal vez hoy te sientes como Jesús en el Gólgota. Tal vez sientes que el mundo te ha dado la espalda, que las personas te han despreciado, que tu esfuerzo ha sido ignorado. Pero quiero que recuerdes esto: después de la cruz viene la resurrección. Después de la humillación viene la exaltación. Después del dolor viene la gloria. Si este mensaje ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios: «Señor, confío en que mi sufrimiento no es en vano». Exploraremos cómo entender el propósito detrás de nuestras humillaciones y qué hacer mientras esperamos la exaltación de Dios. Muchas veces,
Cuando atravesamos momentos de vergüenza, injusticia y dolor, no logramos ver el panorama completo. En este mensaje veremos cómo Dios usa cada humillación para moldearnos y prepararnos para un propósito mayor. Cuando estamos en medio de la humillación, el dolor nos ciega. No entendemos por qué Dios permite que pasemos por situaciones injustas, por qué nos traicionan, nos rechazan o nos desprecian. A veces sentimos que Dios está en silencio, que nos ha abandonado, que no ve nuestras lágrimas. Nos preguntamos, Señor, ¿qué hice para merecer esto? ¿Por qué permitiste que me hirieran de esta manera? ¿Hasta cuándo voy a soportar esta situación? Pero lo que no vemos en ese momento es que Dios no está ignorando nuestro sufrimiento. Él lo está usando como parte de un proceso de formación y propósito. Cada persona en la Biblia que fue humillada antes de ser exaltada pasó por un proceso de prueba y transformación. José tuvo que ser vendido como esclavo, acusado falsamente y encarcelado antes de gobernar Egipto. Ana tuvo que soportar años de burlas antes de convertirse en madre de un gran profeta. Mefiboset tuvo que vivir en el olvido antes de ser restaurado a la mesa del rey. Jesús tuvo que pasar por la cruz antes de ser glorificado. Dios nunca usa a alguien grandemente sin antes pasarlo por un proceso de humillación. Y aquí está la clave. Dios permite la humillación no para destruirnos, sino para prepararnos. Cuando pasamos por tiempos de humillación, podemos tomar dos caminos. El primero es amargarnos. Podemos llenarnos de rencor, de enojo, de frustración. Podemos preguntarnos constantemente, ¿por qué me hicieron esto? Y vivir con resentimiento. El segundo camino es confiar en Dios. Podemos entregarle nuestro dolor, dejar que Él sane nuestro corazón y creer que tiene un propósito mayor detrás de lo que estamos viviendo. Lo que hacemos durante la humillación determina cómo será nuestra exaltación. Si respondemos con fe, paciencia y humildad, Dios nos levantará en el momento perfecto. Si respondemos con enojo, orgullo y amargura, retrasamos el proceso y perdemos la bendición. Dios está más interesado en formar nuestro carácter que en darnos éxito inmediato. Si José hubiera sido exaltado demasiado pronto, no habría tenido la sabiduría para gobernar Egipto. Si Ana hubiera recibido un hijo antes de tiempo, no habría hecho el pacto con Dios para dedicarlo a su servicio. Si Mefiboset no hubiera pasado por Lodebar, no habría comprendido el valor de la gracia. Si Jesús no hubiera pasado por la cruz, no habría redención para la humanidad. La humillación no es el final, es la preparación. Dios usa la humillación para romper el orgullo en nosotros, formar humildad y dependencia total en Él, enseñarnos a confiar en su tiempo y no en el nuestro, purificar nuestras motivaciones y deseos, prepararnos para la responsabilidad que vendrá. Con la exaltación, si hoy estás pasando por un tiempo de humillación, aquí hay 3 cosas que debes hacer. Primero, no te desesperes. Dios está viendo tu sufrimiento. No ha cerrado sus ojos ni ha ignorado tu dolor. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Salmo 34:15. Segundo, sigue siendo fiel. La mayor prueba de la humillación es mantenernos fieles a Dios a pesar del dolor. José fue fiel en la cárcel. Ana fue fiel en la oración. Jesús fue fiel hasta la cruz. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Gálatas 6:9. Tercero, espera el tiempo de Dios con paciencia. Dios no llega tarde. La exaltación no viene cuando nosotros queremos, sino cuando estamos listos para recibirla. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo, tiene su hora. Eclesiastés 3:1.
Hay personas que, en su desesperación, tratan de adelantarse a Dios. Quieren venganza, quieren probarle al mundo que valen algo. Pero cuando nos adelantamos a Dios, terminamos perdiendo lo que Él quería darnos. La Biblia dice, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Dios no exaltará a alguien que todavía tiene orgullo en su corazón. Dios no exaltará a alguien que usa la venganza para levantarse. Dios no exaltará a alguien que quiere su propia gloria. Pero Dios sí exaltará a quien ha aprendido a confiar, a depender de Él y a esperar con humildad. Cuando Dios decide exaltarte, nadie podrá detenerlo. Tus enemigos verán la mano de Dios sobre tu vida. Las personas que te humillaron verán cómo Dios te levanta. Las puertas que estuvieron cerradas se abrirán en el momento perfecto. Pero todo eso solo sucede cuando pasamos la prueba de la humillación con fe. Si crees que alguien necesita escuchar este conocimiento, comparte este video con 3 personas. Sabes que puedes ser usado por Dios para llevar su mensaje y salvar vidas. Quédate hasta el final de este mensaje, porque la respuesta de Dios te sorprenderá. En este mensaje aprenderemos cómo reconocer cuándo la exaltación de Dios está cerca y cómo posicionarnos para recibirla. Después de pasar por tiempos de humillación, el peligro más grande no es la prueba en sí, sino cómo reaccionamos cuando la temporada de sufrimiento está terminando. A veces el enemigo usa el dolor prolongado para hacernos creer que nunca saldremos de la humillación. Nos hace pensar que esa es nuestra identidad, que siempre seremos los menospreciados, los ignorados, los derrotados. Pero la verdad es que Dios nunca deja a sus hijos en el polvo para siempre. El Señor levanta del polvo al pobre y al necesitado alza del basurero para sentarlo con príncipes. Salmo 113, 7, 8. Cuando el tiempo de exaltación de Dios se acerca, hay señales claras. Dios comienza a mover las piezas en secreto. Comienza a abrir caminos que antes estaban bloqueados. Comienza a alinear circunstancias de maneras que jamás imaginamos. Pero aquí está la clave. Dios solo exalta a aquellos que han sido preparados para la bendición. Muchas personas nunca experimentan la exaltación de Dios, porque cuando llega el momento, no están listas para recibirla. Dios no exalta a alguien que no está preparado para manejar la responsabilidad que viene con la promoción. Por eso, si sientes que tu tiempo de exaltación se acerca, aquí hay 3 cosas que debes hacer para prepararte. Primero, mantén un corazón humilde y agradecido. Uno de los mayores errores que cometemos cuando salimos de una temporada de humillación es llenarnos de orgullo y venganza. Hay personas que, después de haber sido despreciadas y luego exaltadas, comienzan a mirar a los demás con superioridad. Pero la Biblia nos advierte, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Proverbios 16, 18. Dios no nos levanta para demostrarles a otros que estaban equivocados. Dios nos levanta para que su gloria sea vista en nosotros. José, cuando fue exaltado a gobernador de Egipto, pudo haberse vengado de sus hermanos. Pudo haber usado su posición para hacerlos pagar por todo lo que le hicieron. Pero en lugar de eso, los perdonó y les dijo que todo lo que había pasado fue parte del plan de Dios. Si Dios te va a exaltar, primero asegurará que tu corazón esté libre de rencor. Segundo, permanece fiel en lo que Dios te ha dado ahora. Muchas veces, en nuestra desesperación por salir de la humillación, descuidamos lo que Dios nos ha confiado en este momento. Pero la Biblia dice, el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Lucas 16, 10. Si José no hubiera sido fiel en la cárcel, nunca habría sido gobernador. Si Ana no hubiera sido fiel en la oración, nunca habría sido madre de Samuel.
Si Jesús no hubiera sido fiel en la cruz, nunca habría sido glorificado. Dios usa nuestra fidelidad en lo pequeño para medir si estamos listos para lo grande. Si no eres fiel en tu trabajo actual, ¿cómo Dios te dará una mejor posición? Si no eres fiel en las cosas pequeñas, ¿cómo Dios te confiará responsabilidades mayores? La fidelidad es la llave que abre la puerta de la exaltación. Tercero, abre tus ojos a las oportunidades divinas. Cuando el tiempo de Dios se acerca, Él comienza a abrir puertas inesperadas. José pasó años en la cárcel, olvidado, pero cuando llegó el momento, en un solo día, fue sacado de la prisión y llevado ante el faraón. Mefiboset pasó años en el olvido, hasta que un día el rey David preguntó por él y lo restauró. Carmen soportó humillación en su trabajo, hasta que Dios movió las circunstancias y abrió la oportunidad que cambió su vida. Dios obra de maneras misteriosas. Tal vez hoy te sientes en la oscuridad, pero en cualquier momento la puerta puede abrirse. Por eso tienes que estar listo para reconocer el momento de Dios. La Biblia dice, el tiempo de la cosecha ha llegado. Joel 3:13. Cuando Dios decide levantarte, tienes que estar preparado para recibir la bendición. Imagina a José en la cárcel, siendo llamado repentinamente para estar ante el faraón. Si no hubiera estado listo, si no hubiera mantenido su fe, si no hubiera seguido confiando, habría perdido la oportunidad de su vida. Lo mismo puede pasar contigo. Dios está preparando algo. No ignores las señales. No menosprecies las oportunidades que comienzan a aparecer. Cuando Dios empieza a moverse, es porque tu exaltación está más cerca de lo que imaginas. Las señales de que tu exaltación se acerca son: comienzas a ver cambios inesperados en tu entorno. Personas que antes te ignoraban, ahora reconocen tu valor. Oportunidades que antes estaban cerradas, ahora se abren. Dios te ha estado preparando espiritualmente para un nuevo nivel. Si sientes que tu tiempo de exaltación está cerca, mantente fiel, mantente humilde y mantente atento. Dios está obrando en lo que no puedes ver, y cuando llegue el momento exacto, te levantará de una manera que sorprenderá a todos. Si este mensaje ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios: Señor, ayúdame a estar listo para el tiempo de mi exaltación. Muchos oran pidiendo que Dios los exalte, piden ser promovidos en su trabajo, piden que Dios les abra una puerta de bendición. Piden que su esfuerzo sea reconocido, pero lo que pocos consideran es que la exaltación también es una prueba. Así como Dios prueba nuestro corazón en la humillación, también lo prueba cuando nos bendice. El crisol para la plata y el horno para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Proverbios 17:3. Dios no solo mira cómo reaccionamos cuando sufrimos, sino también cómo respondemos cuando las cosas nos van bien. Muchas personas, después de recibir una promoción, un ascenso, una bendición económica o una posición de influencia, se olvidan de Dios. Ya no oran como antes. Ya no dependen de Dios como antes, ya no buscan su presencia como antes, se dejan llevar por el orgullo y comienzan a pensar que su éxito es el resultado de su propio esfuerzo. Pero la Biblia nos advierte: acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Deuteronomio 8:18. Todo lo que tenemos viene de Dios. Toda puerta que se abre es porque Él la abrió. Toda oportunidad que llega es porque Él la permitió. Toda bendición que recibimos es porque Él la concedió. Cuando Dios exalta a alguien, lo hace con un propósito. Dios no nos levanta solo para que disfrutemos de nuestra bendición. Nos levanta para que seamos una luz y una bendición para otros. José entendió esto. Después de ser exaltado, no
usó su poder para vengarse de sus hermanos, sino para salvar a su familia y a toda una nación. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Génesis 50:20. José entendió que su exaltación no era para su propia gloria, sino para el cumplimiento de un propósito divino. Mefiboset también lo entendió. Después de ser restaurado a la mesa del rey, no se volvió orgulloso, sino que permaneció humilde y agradecido. Jesús nos dio el mejor ejemplo. Después de resucitar y ser glorificado, siguió intercediendo por nosotros en lugar de juzgarnos por nuestras fallas. La verdadera prueba no es solo la humillación, es lo que hacemos después de ser exaltados. Aquí hay 3 principios clave para usar nuestra exaltación correctamente. Primero, permanece humilde y recuerda de dónde Dios te sacó. Nunca olvides los momentos en los que fuiste humillado. Nunca olvides los días en que orabas con lágrimas, pidiéndole a Dios que te levantara. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Santiago 4:10. El problema con muchas personas es que cuando Dios las levanta, se vuelven orgullosas y arrogantes. Pero Dios no bendice el orgullo. Si queremos mantenernos en el lugar de bendición, debemos permanecer humildes. Segundo, usa tu exaltación para bendecir a otros. Dios no nos levanta solo para nuestro beneficio, nos levanta para que seamos un canal de bendición para los demás. Si Dios te da riqueza, úsala para ayudar a los necesitados. Si Dios te da una posición de influencia, úsala para hablar de su verdad. Si Dios te da poder, úsalo para defender a los débiles. El que es mayor entre vosotros, sea vuestro servidor. Mateo 23:11. La exaltación no es un privilegio, es una responsabilidad. Tercero, mantén tu corazón alineado con Dios. El peligro más grande después de la exaltación es perder nuestra conexión con Dios. Cuando todo nos va bien, cuando ya no sentimos necesidad, cuando ya no dependemos de Dios, comenzamos a alejarnos sin darnos cuenta. Pero la Biblia nos advierte, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Proverbios 16:18. El orgullo nos separa de Dios. Cuando nos enorgullecemos de nuestro éxito, estamos en peligro de caer. Por eso, después de la exaltación, es más importante que nunca permanecer en oración, en humildad y en obediencia a Dios. Porque si Dios nos levantó, Él también puede quitarnos lo que nos dio. Saúl fue levantado como rey, pero perdió su reino porque desobedeció. Nabucodonosor fue un rey poderoso, pero perdió su mente porque se llenó de orgullo. No permitas que tu bendición se convierta en tu ruina. Dios no te exaltó para que te olvidaras de Él. Dios te exaltó para que su gloria fuera vista en tu vida. Si este mensaje ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios: Señor, úsame para glorificarte en todo lo que me des. Has llegado hasta aquí porque Dios quería hablarte. Este no ha sido un mensaje más. No es una casualidad que estés escuchando estas palabras. Dios ha permitido que pases por este proceso de humillación porque está preparando algo grande para tu vida. Tal vez has sentido que las personas te han despreciado. Tal vez has sido humillado en tu familia, en tu trabajo, en tu iglesia o en tu círculo social. Tal vez has llorado en silencio, preguntándote por qué Dios ha permitido tanto sufrimiento. Pero hoy, después de todo lo que hemos hablado, hay algo que debe quedar grabado en tu corazón. Dios no permite la humillación sin tener preparada una exaltación. Dios nunca ha perdido el control de tu vida. Dios ha visto tus lágrimas, ha escuchado tu clamor, ha sentido tu dolor. Y aunque en el momento no lo entendiste, cada humillación ha sido parte de un propósito mayor. José tuvo que ser traicionado antes de gobernar. Ana tuvo que ser humillada antes de ser madre.
Mefiboset tuvo que vivir en el olvido antes de ser restaurado. Jesús tuvo que pasar por la cruz antes de ser glorificado. Tu historia no termina. En la humillación, lo que hoy parece una derrota, mañana será tu testimonio de victoria. Dios te está diciendo: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. No pierdas la fe. Si todavía estás en la etapa de humillación, sigue firme. Si todavía no ves la salida, sigue confiando. Si todavía no entiendes el propósito, sigue creyendo. Porque cuando llegue el momento de tu exaltación, todo tendrá sentido. Y aquellos que te humillaron, aquellos que te despreciaron, aquellos que se burlaron de ti, tendrán que ver cómo Dios te levanta en el tiempo perfecto. Yo honraré a los que me honran. 1 Samuel 2:30. Si sigues honrando a Dios en tu humillación, Él se encargará de honrarte cuando llegue el tiempo. Tal vez no sea hoy, tal vez no sea mañana, pero Dios nunca ha fallado en cumplir su palabra. Lo que Él prometió, Él lo cumplirá. Ahora quiero que cierres tus ojos y ores conmigo. Oración final. Señor, gracias porque sé que cada momento de humillación en mi vida tiene un propósito. Aunque a veces no lo entienda, aunque a veces me duela, elijo confiar en ti. Hoy entrego en tus manos mi dolor, mi vergüenza, mis heridas. No quiero vivir en el pasado, no quiero aferrarme al rencor ni a la amargura. Quiero aprender a esperar tu tiempo. Quiero permanecer fiel en medio de la prueba. Ayúdame a no rendirme, a no perder la fe, a seguir adelante con la certeza de que mi historia no termina en la humillación. Sé que mi exaltación no vendrá de los hombres, sino de ti. Y cuando llegue ese día, quiero que mi corazón esté alineado contigo. No quiero que la exaltación me aparte de ti. No quiero que la bendición me haga olvidar quién me bendijo. Quiero glorificarte en todo lo que hagas en mi vida. Hoy decido dejar mi futuro en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración con fe, quiero que escribas en los comentarios: Señor, confío en que mi humillación se convertirá en exaltación. Porque cuando declaramos nuestra fe, Dios se mueve en nuestro favor. Pero este mensaje no termina aquí. Quiero invitarte a que compartas este video con alguien que necesite escucharlo. Tal vez hay alguien en tu vida que está pasando por una humillación, alguien que se siente derrotado, alguien que ha pensado en rendirse. Comparte este mensaje con ellos y sé un instrumento en las manos de Dios. Además, si este video ha sido de bendición para ti, dale me gusta y suscríbete al canal para seguir recibiendo palabras de Dios para tu vida. Porque este canal es un espacio donde Dios hablará a tu corazón en cada mensaje. Nos vemos en el próximo video. ¿Por qué Dios permitió que yo fuera rechazado y abandonado? Si siempre te has preguntado por qué fuiste abandonado, tienes que ver este video. La respuesta de Dios te sorprenderá. Te espero en el próximo video. Recuerda que eres valioso, cree en tu propósito y quédate con Dios.